Escuchas a Héctor Rosales en radio. 4 de enero de 2024. Iniciamos con portadas. El periódico Excelsior presenta en su portada oposición encruzada contra abstencionismo. Lograr que más del 65% de la ciudadanía salga a votar es todo un desafío. Fácilmente Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional 2024, Fuerza y Corazón por México, podría vencer a Claudia Sheinbaum, dado que con anterioridad López Obrador quedó en la presidencia con el voto de una minoría. Millones de personas, pero no dejan de ser una minoría de menos de 30 millones. El problema es que muchas personas no van a votar. Son opositores a López Obrador, son opositores a Morena, pero no salen a votar porque no creen que su voto sea respetado. No creen que se respete su decisión. Piensan que por encima las cúpulas del poder ya tienen arreglado quién va a gobernar el país. Pero es necesario salir a votar. Es un derecho y una obligación. También el periódico Excelsior notoriamente destaca en su portada que se revelan 180 nombres de socios, de personas que tuvieron negocios, que volaron con Jeffrey Epstein. El famoso pederasta de origen judío, aparecen los nombres de personalidades muy influyentes, como Bill Clinton, el príncipe Andrés, el expresidente Al Gore y el físico o astrofísico Stephen Hawking, ya fallecido. También aparecen los nombres de Michael Jackson, la modelo Naomi Campbell, vinculada también al cantante inglés, al cantante británico David Bowie, y aparece también el nombre de David Copperfield. Entre muchas otras personalidades como Lady Gaga, Madonna, que estarían relacionadas con este personaje siniestro. Y bueno, ellas también por su música, por sus actividades, por sus participaciones públicas con satanistas como Marina Abramovich, esto se ha prestado a muchas interpretaciones. Muchas personas confirman sus teorías en este hecho de que aparecen en la bitácora de vuelo. También lo trae el periódico Excelsior en su portada. Otra de las cosas que destaca Excelsior pues es que rescatan 12 migrantes secuestrados y vamos a hablar de todos estos temas. El periódico La Jornada, periódico amarillista, órgano de propaganda de la dictadura de López Obrador que concentra gran parte de los gastos en publicidad del gobierno federal, pues ahora sí amarillista, presenta en su portada que se rescatan 32 migrantes de diversas nacionalidades, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, que fueron secuestrados en una carretera en Tamaulipas. Pues sí, ahora sí lo presenta en su portada y es una buena noticia que fueron liberados. Pero ¿por qué no lo presentó en su portada cuando los secuestraron, los días anteriores? No, porque es un órgano de propaganda que únicamente presenta notas que considera favorables a la dictadura. Y omite, no destaca en su titular, que por la supuesta liberación de estos migrantes no hay, en ningún momento no hay detenidos. Por lo cual, quienes secuestraron a los migrantes pueden libremente seguir secuestrando. Liberaron a estos 32 migrantes no por la acción de la autoridad del gobierno de México, sino por la presión internacional que surgió porque esta noticia trascendió el mundo. También el periódico La Jornada, como amarillista, publica que el candidato de Acción Nacional a la a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México habría acarreado haitianos, migrantes haitianos, a su mitin de cierre. Pues son parte de las noticias, de la propaganda que utiliza la Presidencia de México para atacar a los candidatos de oposición. Ahora resulta que no hay personas
origen africano en México. Por supuesto que hay personas de origen africano en México, pero hasta racista se ha convertido el periódico La Jornada con tal de desprestigiar a un candidato de oposición. Esto después de que Clara Brugada y la izquierda de Morena eliminaran a su candidato Omar García Harfuch, ex jefe de la policía, discriminándolo porque es hombre y diciendo que por paridad de género tendría que ser su candidata Clara Brugada, que fue alcaldesa de Iztapalapa, dejando todo un desastre en esa alcaldía. Por su parte, el periódico Diario de Yucatán presenta en su portada Lluvia de promesas. Destaca la cifra de proyectos y obras que realizan ahora en Yucatán. López Obrador hace un llamado a no pelearnos cuando él constantemente pues está atacando a los candidatos de oposición. A la candidata de oposición pues le salió mal a López Obrador intentar imponer como uno de sus patiños, como una herramienta para robar votos, a Samuel García y al hoy totalmente desdibujado Eduardo Verástegui, que ni siquiera logró conseguir más de 65,000 firmas para ser candidato independiente. Ya les había comentado con anterioridad que Eduardo Verástegui fue una herramienta o está articulado por Carlos Slim, socio de López Obrador y consuegro de Miguel Torruco, secretario de Turismo de la corrupción de López Obrador. El periódico El Universal hace una denuncia muy fuerte, una denuncia que hacemos año con año, pero que todos los políticos, o si no, en su mayoría, son cómplices. Diputados ocultan gasto millonario durante 2 años. A pesar de que la ley lo exige, no han hecho públicos sus gastos, contratos por más de 1,800 millones de pesos en becas, edificios, remodelaciones, boletos de avión, viajes, que se siguen pagando con recursos públicos, como lo hemos visto una y otra vez. Por cierto que no hace mucho, Mara Lezama hizo la locura de conseguirse una maqueta del Tren Maya y pagar más de 165,000 pesos en un boleto de avión de primera clase para viajar al Vaticano, pidiéndole al Papa que bendijera el ecocida Tren Maya. ¿Y cómo va a poder el Papa Francisco bendecir una obra que desde su principio está hecha con corrupción, una obra que desde su origen es para robar dinero? ¿Cómo va a bendecir el Papa un Tren Maya que se construye destruyendo más de 10 millones de árboles? Bueno, pues la señora hizo toda la payasada para irse a tomar la foto con el Papa Francisco, de abordar un vuelo de primera clase internacional sin escalas hasta el Vaticano, gastando más de 165,000 pesos. Me comentan que puede costar un vuelo de ese tipo, que es tardado, son más de 5 horas de vuelo al Vaticano. Y bueno, pues lo hizo simplemente para tomarse la fotografía. Recordar quiénes son los que se dedican a hacer simulación y luego dicen que no. Recordar quiénes son los que dilapidan los recursos públicos. Y estos diputados que tienen mucho miedo de mostrar cuánto han gastado, cuánto le han cargado, cuánto le han endosado al Estado mexicano, al erario público, en sus gastos personales, como fue el caso de la actual gobernadora del estado de Campeche, la salinista Laida Sansores, hoy en el partido Morena, que le cargó al gobierno federal, le cargó los gastos de sus tintes, de sus ropas, de sus joyas, bueno, incluso de juguetes para sus familiares. La revista Proceso tiene una buena portada. El semanario Proceso tiene 30 años del EZLN, de la utopía a la pesadilla que ahora experimentan perseguidos por los cárteles de la droga. El EZLN, en estricto sentido, bueno, oficialmente dicen que surgen como un movimiento indigenista. Muchos reportan que era un movimiento que se dedicaba a extorsionar a los indígenas.
a utilizarlos como carne de cañón, como un grupo de choque, como también lo hacía López Obrador. Incluso el día de ayer lo reconoció públicamente que un personaje impresentable, un personaje corrupto e impresentable que se llama Ignacio Valle, lo puso al frente del Instituto Indigenista para aprovecharse, para valerse de los pueblos indígenas y utilizarlos como grupo de choque. Bueno, pues la revista Proceso tiene por portada: agentes de Estados Unidos usan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacer narcolavado. Una investigación de la revista Proceso que es constantemente atacada, humillada, satanizada por López Obrador. Antes no era así, antes la celebraba. Tiene como portada desde el 1 de enero de 2024 que agentes de Estados Unidos usan el aeropuerto más importante de la Ciudad de México para lavar recursos del narcotráfico. Y todo esto con la complicidad del gobierno actual de López Obrador. El periódico Milenio presenta: Biden demanda a Texas, al estado de Texas, al gobierno de Greg Abbott, por la ley Casamigrantes, que es simplemente una ley que eleva las penas por la migración ilegal. Qué curioso, ¿no? Precisamente el día de ayer les estaba contando acerca de ese ladrón histórico, Stephen F. Austin. Muchos no lo conocen, pero es el sujeto que emprendió el proceso para robarse el estado de Texas, que era un estado mexicano, al norte de México. Y ahora los tejanos, que muchos son de origen mexicano, pero son estadounidenses ya legalmente constituidos así, porque además intentaron independizarse de Estados Unidos y no se lo permitieron, ahora ellos imponen leyes muy duras contra los migrantes mexicanos, contra los migrantes suramericanos. Porque ciertamente hay mucho tráfico de drogas, ciertamente hay tráfico de personas. Pero no podemos olvidar que el motivo de la separación de Texas de México es ese profundo desprecio que históricamente han tenido contra nosotros. No querían formar parte de México, querían ser norteamericanos, y esto en gran medida porque empezaron a colonizar el estado de Texas de esa forma. Como una especie de robo hormiga, poco a poco se fueron metiendo en el estado de Texas muchos herejes protestantes, y al final dijeron: esto es nuestro, y nos robaron el estado de Texas, con la complicidad de los masones en el gobierno mexicano, masones como López Obrador o como Claudia Sheinbaum. Los López Obrador y Claudia Sheinbaum de aquel entonces entregaron Texas. Hay que recordar que López Obrador dice ser seguidor de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue el que por primera vez le ofreció al embajador de los Estados Unidos, Joel R. Poinsett, venderle el estado de Texas si le daba recursos para dar un golpe de estado contra el gobierno, no me acuerdo cómo se llamaba, era un gobierno conservador. El presidente constitucional de aquel entonces era un gobierno conservador, y Vicente Guerrero, que es el autor del primer fraude electoral en México, intentó darle un golpe de estado con recursos norteamericanos a ese gobernante, a ese presidente conservador. Creo que se llamaba Bustamante, el presidente de aquel entonces. Y ahora, bueno, pues los tejanos quieren que no haya cruce ilegal de migrantes mexicanos a los Estados Unidos, pero hay que recordar que ese estado nos fue robado. Sí, ciertamente ya las condiciones son otras, este es otro tiempo. El gobierno de Texas se considera un gobierno conservador, algunos lo consideran en México como un aliado. Sin lugar a dudas se puede tener mayor entendimiento con los tejanos que con otros gobiernos progresistas de Estados Unidos, pero es importante tener nuestra historia siempre al corriente y nuestra identidad. El estado de Texas, el estado de California, el estado de Arkansas, pues prácticamente Kansas, todos esos estados fueron robados por los norteamericanos, por los masones norteamericanos a México. El año en concreto, el año en que se concretan estos robos fue 1847.
El periódico El Financiero presenta como portada: preocupa a la iniciativa privada la estatalización de empresas privadas y la militarización de las mismas. ¿Qué es lo que hace López Obrador? Roba la propiedad privada, roba empresas, otras veces compra empresas en mal estado y las paga con recursos públicos a sobrecosto para hacer corrupción. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Segalmex, en Seguridad Alimentaria de México, donde hicieron uno de sus acostumbrados carruseles. Bueno, los empresarios, la iniciativa privada, la gente que ha sido próspera, la gente que da empleo a miles de mexicanos, a cientos de mexicanos en algunos casos, están preocupados porque López Obrador está estatalizando mucho, está gastando mucho, endeudando mucho a México para robarse empresas privadas y posteriormente pone el ejército a controlarlas para que el siguiente gobierno, si no es el de la criminal Sheinbaum, tenga muchos problemas para podérselas quitar. Porque el ejército, que está ya alcoholizado de dinero, está drogado de dinero, sobornado por López Obrador, podría molestarse con ese gobierno y generarles problemas políticos e incluso de seguridad muy severos. Nótese la maldad que ha hecho López Obrador contra México. Muy buena nota la que destaca el periódico El Financiero. ¿Qué más nos dice? Bueno, hay un reclamo de Air Liquide en respuesta de México tras la toma de la planta en Tula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado brevemente de que el gobierno de López Obrador expropió una planta de hidrógeno, si no mal recuerdo, en Tula, Hidalgo? Pues ahora resulta ser que esto no ha sido con un buen acuerdo. Esto ha sido por la fuerza. Y los propietarios, una empresa llamada Air Liquide, se están inconformando. Se están inconformando por esta expropiación, que en ese principio habíamos dicho que era muy sospechoso porque no se nos dijo cuánto le costó al gobierno pagar por esa planta de hidrógeno, que ahora se la adjudican a Pemex. Tampoco se nos dijo quiénes eran los propietarios. Bueno, ahora ya sabemos el nombre de la organización. Y por otro lado, López Obrador está haciendo mucha corrupción, pues tan solo en el almacén de medicinas de Huehuetoca, lo que él llamó la megafarmaciota, hay que recordar que es propiedad de un tío de Marcelo Ebrard, el dueño de la cadena de tiendas Liverpool. A él están dando más de 1.400 millones de pesos por rentar esa nave industrial, que es una ocurrencia de López Obrador para desviar recursos a ese empresario, familia de Ebrard, que estaba muy molesto porque no lo dejaron ser el candidato a la presidencia de México 2024. El periódico El Sol de México publica: advirtieron de un complot contra el Procurador General de la República de hace unos años, Genaro García Luna, que está detenido en los Estados Unidos de Norteamérica por el cargo de narcotráfico. En dichas declaraciones, que relacionaban con Joaquín El Chapo Guzmán, pero que también relacionaron a López Obrador recibiendo millones de dólares del cártel de Sinaloa cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque ya sé que hay algunos que les gusta contar nada más lo de los opositores, pero es cierto que también él recibió dinero del narcotráfico e incluso se señaló a un académico de la UNAM, que actualmente sigue en completa libertad, llamado Gabriel Regino. También se mencionó por parte del narcotraficante Reinaldo Zambada que se habían pagado las campañas de otros políticos, no solamente de López Obrador. Se menciona a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Políticos narcotraficantes. Y claro que unos medios, los otros medios, los que reciben soborno de López Obrador, esto no lo mencionan, y los que no quieren ver lo que hicieron los gobiernos anteriores, pues tampoco lo van a mencionar. ¿De qué se trata esto de un complot contra Genaro García Luna? Ya les había comentado que García Luna, pues es, digámoslo de alguna forma, sí un narcopolicía, todo parece indicar, pero un narcopolicía que por una extraña razón que todavía no conocemos, cayó en desgracia.
porque funcionarios narcotraficantes como él, y peores, como es el caso de Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, defendido, encubierto y condecorado militarmente con las más altas distinciones por López Obrador, también estaban en el narcotráfico. También fue detenido en Estados Unidos, pero López Obrador presionó para su liberación. Entonces, ¿por qué unos los liberan y a este no? ¿Qué hizo Genaro García Luna para caer de la gracia de la élite o de las organizaciones que supuestamente combaten el narcotráfico para terminar así? ¿O será una estrategia del gobierno de Estados Unidos para favorecer a López Obrador? ¿Para ocasionarnos un daño? ¿Para desprestigiar a la oposición? ¿Por qué se liberó a Salvador Cienfuegos y no a Genaro García Luna? Bueno, al parecer el Sol de México presenta algo así de la redacción de Gerardo Jiménez. Se encuentra en un riesgo inminente, advirtió una carta de un presunto narcotraficante a Genaro García Luna. Y supuestamente eso es lo que se estaría comentando en esta columna. Desde el año 2009 habría un problema en el cual pues ya estaba siendo investigado, obviamente él no lo sabía, por parte de las autoridades. El Sol de México también destaca en su portada que hay tráfico sexual de menores, que desclasifican el escándalo en Nueva York de Jeffrey Epstein, le dedican también una parte. Por su parte, el Sol de Puebla, Puebla que experimenta mucha violencia, robo, secuestro sobre todo, tienen su portada, usan cierres para desacreditar el trabajo de sus oponentes. Bueno, dicen que esto es, Armenta acabó precampaña en San José, Chiapa, y Rivera en Ciudad Puebla. Esos son los dos que quieren gobernar el estado de Puebla después de la muerte de este político nefasto, extremadamente corrupto que se llamaba Miguel Barbosa, que falleció el año pasado. Miguel Barbosa Huerta, que se burlaba de la muerte de la gobernadora electa por el Partido Acción Nacional, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, que murieron en extrañas circunstancias al estrellarse su helicóptero en el municipio de Coronango, Puebla, en plena Navidad. Luego se volvió muy polémicas las declaraciones de Miguel Barbosa diciendo que Dios los había castigado, cuando todos sabemos perfectamente que Miguel Barbosa, primera, que Dios no hace eso, Dios no mata personas en Navidad, y en segunda, que Miguel Barbosa Huerta era un masón satanista de alto grado, extremadamente corrupto e incluso acusado de abuso infantil. No creo que Dios le hiciera justicia a un personaje tan nefasto como él. Él, que ya falleció hace unos años, formaba parte de la corrupción de Manuel Bartlett, y ahora se quiere continuar toda esa mafia a través ya sea de Armenta, porque es el candidato de Morena, seguramente es el que buscan imponer. Cuando Armenta, pues en 2012 estaba con Enrique Peña Nieto, y más anterior, que a la gente se le olvida, era el secretario particular del que apodaban el Gober Precioso, del escándalo de Kamel Nasif, de abuso sexual infantil, también estaba él involucrado. Él era el secretario, tenía que saber obviamente todo lo que hacía, todo lo que hacía, pues el gobernador, que era Mario Marín, si no mal recuerdo, que incluso hasta le compusieron una canción. Pues bien, esto sería con relación a las portadas de los principales periódicos de México. Sí, obviamente que sí faltan muchas cosas. No, se me está pasando uno. El periódico El Norte. Es excelente hacer el contraste entre lo que publica el periódico El Norte, que es un periódico independiente de Grupo Reforma, y lo que publica un medio corrupto como el diario La Jornada, que tienen la boca repleta de dinero y por eso no pueden comunicar las noticias serias. El periódico El Norte fue el primero en solidarizarse, en
seguir los criterios periodísticos y hablar del secuestro de 31 migrantes. Ahora se sabe que son 32. Y hoy, como Reforma, también le dedicó su portada al rescate de los 32 migrantes detenidos, a los 32 migrantes que fueron secuestrados por narcoextorsionadores. Ahora bien, es muy distinto a lo que ha hecho el periódico La Jornada, porque cuando no aparecían, no lo presentaba en su portada. Además, el periódico El Norte destaca lo más importante: no hay detenidos. O sea, las personas que secuestraron a estos 32 migrantes, ya sea que se entienden con el gobierno de Américo Villarreal, dejan a estos migrantes en libertad, pero la autoridad dice que no hay detenidos, o sea que van a poder seguir secuestrando a otros migrantes. Y como ya lo dijo ayer para el periódico Milenio, la diócesis de Tamaulipas, la diócesis de Matamoros, ha indicado que diariamente se secuestran entre 10 y 15 migrantes en el estado de Tamaulipas, contradiciendo las falsas declaraciones de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, y de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Pues bien, esto fue con relación a las portadas de los periódicos, y ahora vamos con los titulares breves que ya tengo preparados aquí. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Ante ola de inseguridad y secuestros, recuerdan en redes sociales que el director de Pemex, amigo de López Obrador, Octavio Romero Oropeza, es protegido por 18 militares de forma exclusiva. Esto lo exhibió el periódico Reforma en el año 2022. Y yo les pregunto, ¿ustedes gozan de una protección similar cuando salen a las calles? No, pero ellos que decían que los iba a proteger el pueblo son en realidad protegidos por militares fuertemente armados, porque tienen mucho temor de todo lo que han hecho, de todos los pactos que han firmado, de los delitos, de su corrupción, que ya es proverbial. En Estados Unidos, la revista Variety y Hollywood Reporter anuncian que los estudios Universal superaron a Disney en ingresos, en ganancias nacionales y extranjeras. En el año 2023, los estudios Universal hicieron 24 películas, ganando 4.91 billones de dólares. Disney produjo 17 películas que tuvieron muy poco éxito y consiguió 4.8 billones de dólares, que es, pues, significativamente inferior a las ganancias de los estudios Universal. Ahora bien, los estudios Universal son estudios que producen películas cristianas, de alta moral. Pues no, la realidad de las cosas es que no, los estudios Universal producen otra forma de entretenimiento, quizás no tan centrada en la ideología de género o la propaganda LGBT como lo hace Disney, pero sin lugar a dudas tampoco es el entretenimiento de mejor calidad ni más recomendable para todos, pero sí tienen mayores ganancias. En Estados Unidos critican a la Asociación Americana de Psiquiatría, a la APA, por su nuevo manual de psiquiatría, en que presentan recomendaciones para hacer afirmación de género. Una terapia que busca hacerle creer a las personas que rechazan el sexo con el que nacieron como lo más normal del mundo y hasta como algo saludable renegar de su propio sexo, de su sexo natural. Una fundación, la Fundación contra la Intolerancia y el Racismo, criticó el enfoque sesgado de la APA, que se ha negado a responder ante las quejas de que este manual de psiquiatría pues va a empezar a practicarse, va a empezar a implementarse por algunos psiquiatras, no creo que todos estén de acuerdo, en decirles a las personas, a niños sobre todo, que si no se sienten identificados con el sexo con el que nacieron, que es porque son del sexo contrario. Yo no creo que esto sea favorable, pero ahora la APA está haciendo esto.
Ya con anterioridad, si hacemos memoria, en el año de 1973, por presiones de poderosas organizaciones políticas, lobbies, pues la APA retiró del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. Y en su momento fue muy criticado ese retiro, que también fue por presiones políticas. Sobre el caso Epstein, en Estados Unidos, pues revelan las declaraciones de Johanna Zoidberg. Interesante, este apellido me recuerda a un personaje de una serie de televisión. Yo creo que muchos sabrán de cuál estoy hablando, de uno de Futurama, que se llamaba así, era como un cangrejo. Es una casualidad, tal vez. Johanna Zoidberg, una mujer que cuando era todavía menor de edad, era obligada por Jeffrey Epstein a dar masajes sexuales a importantes personalidades. En una de sus declaraciones sobre cómo se dieron los hechos, según su versión de los hechos, indica que conoció a personas muy importantes o muy famosas. Al ser interrogada por una abogada, le pregunta si conoció a personas famosas y ella responde que conoció a Michael Jackson. Que Michael Jackson tendría contacto con el pederasta Jeffrey Epstein. Y bueno, dice que ella dijo que no le dio servicios sexuales a Michael Jackson, lo cual ha sido retomado así muy escuetamente por muchos medios de comunicación para decir que Michael Jackson nunca tuvo que ver con el abuso infantil, aunque hay muchos mensajes perturbadores dentro de sus videos musicales, dentro de algunas de sus canciones. Pero bueno, dicen que él no tuvo que ver nada simplemente por esto, porque Johanna Zoidberg dijo que ella no le practicó masajes a él. Recordemos que las acusaciones de abuso contra Michael Jackson fueron de niños varones, no de mujeres, no de niñas pequeñas. Así que pues quizá Johanna Zoidberg no estuvo implicada en ello, pero eso no quiere decir que Michael Jackson no pudiera estar relacionado con abuso sexual infantil. Es importante destacar que en el año 2005 los tribunales decidieron que Michael Jackson fue absuelto de los cargos de abuso infantil, aunque las víctimas siguieron insistiendo hasta que después cambian la versión algunos medios de comunicación en que dicen que los denunciantes se han retractado. Queda en entredicho, lo cierto es que tenía relación con Jeffrey Epstein y también participó de los vuelos del multimillonario, pero también agresor infantil. En Estados Unidos, la expresidenta del Comité Republicano de California, de apellido Dillon, publicó una resolución de un juez del estado de California que desestima caso que intentaba impedir a Donald Trump participar en las elecciones 2024. Se desclasifican el nombre de 157 socios de Jeffrey Epstein en cientos de páginas de registros judiciales. Esto ocurrió apenas ayer, miércoles 3 de enero, en el caso de Virginia Giuffre, que se solucionó o que tuvo sentencia, mejor dicho, en el año 2017. Describe los encuentros de Johanna Zoidberg. Tú escuchas. Bueno, y en literatura en España, Manuel Prada presenta su libro Raros como yo, personas raras como yo. Indica que los católicos somos polémicos, que no somos dulces ni buenistas. Pone por ejemplo al padre Leonardo Castellani, sacerdote jesuita argentino. Esto lo publicó Religión en Libertad. Indicó que muy por el contrario, ser católico es algo pues más serio, ¿no? Habría que ser profetas de calamidades, como lo fue Cristo en su momento. Sí, profetas de calamidades, siendo realistas. No somos buenistas ni tampoco optimistas, somos realistas. Indicó que no es católico omitir la verdad por considerar que vamos a molestar a alguien, por temor a ser señalados, por temor a ser maldecidos o censurados.
Recomendó también leer las obras de Leonardo Castellani, de Julian Green, de Flannery O'Connor, del escritor inglés católico también Chesterton, y también el libro Marta, Marta de Enrique Álvarez. Todos estos autores se caracterizan por denunciar lo que es incorrecto, por denunciar el pecado y por llamar a un cambio. En el caso concreto del padre Leonardo Castellani, que fue privado del sacerdocio, denunciaba las acciones del fariseísmo. Los principales enemigos de Cristo fueron los fariseos, una fe hipócrita, una fe mentida, una fe figurativa que no se apartaba de ser ceremonias huecas, que es lo que actualmente está ocurriendo mucho en el mundo. Se ha perdido la fe, se ha perdido el fervor, incluso así reconocido por grandes exorcistas como el padre Gabriele Amort. Y sobre las persecuciones contra cristianos, los cristianos somos el grupo más perseguido y más vulnerable del mundo a pesar de ser muy numerosos. En Nigeria, África, asesinan 170 cristianos en 26 aldeas de Nigeria. Esto lo confirmó el sacerdote Andrew Dewan de la diócesis de Pakshin, quien indicó que es una masacre religiosa lo que está ocurriendo en Nigeria. Y nótese cómo los medios de comunicación no prestan atención a esta situación. Hay mucho interés en otros conflictos, o será que son tantos conflictos, pero sí particularmente cuando los cristianos son víctimas de persecución, de intolerancia religiosa, no figuran en los medios de comunicación. Esta persecución, por cierto, también existe en China. China también es un régimen anticristiano y parece ser que por no incomodar sus negocios, los medios de comunicación, sus jefes, prefieren no hablar de estos temas. En Estados Unidos, el actor norteamericano Shia LaBeouf, que es reconocido por haber participado en las películas de Transformers, se ha convertido al catolicismo gracias al haber participado al conocer la figura del Padre Pío, del Santo Padre Pío. Él actuó como el Padre Pío en esa película. Ha recibido la confirmación en la misión de California precisamente este año nuevo. Está firme en su convicción de ser católico. Cuando antes pues se hablaba mucho de Shia LaBeouf, se hablaba de que era drogadicto, de que tenía problemas de violencia, que era detenido por la policía, pues todo eso le hizo recapacitar, le hizo cambiar de vida, y de ser un actor de Hollywood con una vida desorganizada, se ha convertido al catolicismo. Bendito sea Dios. Antes de terminar el año 2023, el Papa Francisco habló sobre cómo tratar con el demonio o cómo no tratar con él. Indicó que no se debe de dialogar con el diablo, porque él es más listo que nosotros y nos lo hará pagar. El consejo del Papa Francisco es muy importante y creo que igual se le restó atención ante otros acontecimientos. El Papa Francisco dijo que lo principal para enfrentar al demonio es evitar caer en la soberbia que padecían Adán y Eva, de creer que se puede dictar lo que está bien y lo que está mal, sin importar lo que nos ha dicho Dios. Hay personas que dicen, esto que yo hago no es pecado porque yo lo digo, aunque lo diga la Biblia. Muchas personas están en rebeldía contra Dios de esa forma. Indicó que el diablo es dialéctico, que es un experto en la dialéctica y en una forma de enredarlo todo, por lo cual no se debe de discutir con el diablo. ¿Qué es lo que se debe de hacer contra el diablo? Actuar, no discutir, no dialogar. Ser como Jesús, que no dialoga con el diablo, lo expulsa sin escuchar sus mentiras, sus mentirosas razones, ni sus objeciones. No le busques 3 pies al gato. Simplemente expulsa lo que está mal de tu vida. Es una forma de cerrarle la puerta al demonio. No lo escuches. No te metas en brujería. No te metas en teorías extrañas. Simplemente sácalo de tu vida. Así. Aléjate de las ocasiones de pecado.
Es lo único que pide. Y esa es la forma con la que se debe de tratar al demonio o simplemente no tratar con el demonio. Por ahí decía alguien, decía mi abuela, lo mejor de los dados es no jugarlos. Y eso es cierto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues ocurrió un hecho de violencia. Se registró un ataque con cuchillo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene por mal nombre Benito Juárez. Detuvieron a un mexicano llamado Gabriel N., que atacó con un cuchillo a un ciudadano venezolano. Él venía acompañado con su esposa, creo que no la atacó a ella, o al menos así no figura en los reportes. Este venezolano intentaba volar de México a Cuba. Se desconoce los motivos del ataque. Ya saben que desde que López Obrador estableció vuelos internacionales directos a Venezuela, pues eso se presta a tráfico de muchas cosas, a corrupción, pero es con los delincuentes, con narcotraficantes, incluso con terroristas, con los cuales nos ha conectado este gobierno. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles llegan vuelos de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Otra del caso de Jeffrey Epstein. Revelan nombres de muchas personas que volaron con él o que estuvieron relacionadas, no precisamente que hayan practicado abusos contra niños, aunque eran sus amistades o tenían negocios con él, y se me hace muy poco creíble que no supieran lo que él hacía. Obviamente que tenían que saber lo que él hacía. Bueno, pues nombres que se están ocultando por los medios de comunicación, por algunos medios de comunicación, pero que también estuvieron relacionados con el pedófilo, son el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle. También aparece la cantante Beyoncé, JX, también aparece Rihanna, el actor norteamericano Alec Baldwin, que recientemente pues era investigado porque durante el rodaje de una película mató a una colaboradora. También aparece el nombre de la cantante norteamericana Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Miley Cyrus. Todos ellos tuvieron contacto, contratos, negocios con el famoso pederasta. En el Estado de México, un tráiler sin frenos se cayó de un puente, esto en Tlalnepantla. En la Ciudad de México se manifestaron por la desaparición de dos personas, bueno, muchas personas, pero en concreto o más significativamente por dos personas, Giovanni y María Galván Palafox, que desaparecieron en la colonia obrera, y como estos casos hay miles. Hay miles de casos de personas desaparecidas, pero pues la política del gobierno actual es eliminar registros y restarles importancia a los desaparecidos, a las víctimas de desaparición forzada. ¿Dónde están estas personas? Nadie lo sabe. ¿Estarán con vida? Tampoco. Y es momento también de recordar que, pese a que los periódicos no lo recuerdan, siguen desaparecidos 4 polleros que fueron secuestrados por narcotraficantes en Toluca, Estado de México. Siguen desaparecidos 16 campesinos en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México. Siguen desaparecidos 12 trabajadores del municipio de Tasco, Guerrero, gobernado por Morena también. Siguen desaparecidos 5 personas que fueron secuestradas en Loreto, Zacatecas, gobernado también por Morena. Todas estas personas están desaparecidas. Porque ahora se habla mucho de la aparición o de la liberación de 32 migrantes secuestrados, porque fue un tema que escaló a nivel internacional. Pero estos otros casos de secuestro, también el caso de, qué bueno que me lo recuerdan, el caso de un hombre que fue secuestrado en la iglesia de la Sagrada Familia en Tecomán, Colima, tampoco aparece. Y así como estos, miles de personas que son levantadas por criminales y no se vuelve a saber de ellos. Pero el gobierno de México le quiere restar importancia. No es lícito, ni es humano, ni es permisible que dejemos estos casos en el olvido. En Gaza, 17 palestinos resultaron heridos tras un ataque del Estado de Israel en Cisjordania.
En el Líbano se realizó el funeral de Saleh al-Araoui, no sé si se pronuncia así, era el segundo líder del grupo terrorista Hamas, el grupo que realizó el ataque contra el Estado de Israel el pasado 7 de octubre. Y que el Estado de Israel o las autoridades del Estado de Israel prácticamente permitieron porque tenían el informe de inteligencia que se conoce como el muro de Jericó o el muro de Jericó, que se preparaba este ataque desde un año. Desde un año antes sabían que este ataque se preparaba y no hicieron nada para evitarlo. Bueno, pues en el Líbano, miles de personas marcharon en el funeral de Saleh al-Araouri, el segundo líder del grupo terrorista Hamas, quien murió en Beirut tras ser víctima de un atentado con drones que las organizaciones terroristas, estas dos organizaciones islámicas terroristas, adjudican al Estado de Israel, culpan al Estado de Israel. En Japón subió a 84 el número de muertos y 79 desaparecidos por el sismo de 7.6 grados que ocurrió el fin de semana. La opinión de algunos analistas políticos e internacionales, como es el caso de Brian Acuña, de Costa Rica, dice esta versión sobre el atentado que ocurrió en Irán, que deja 84 personas fallecidas y cientos de heridos. Era con motivo una ceremonia por los 4 años de la muerte del líder de los guardianes de la Revolución Islámica del Irán, Qasem Soleimani. Bueno, pues este analista dice que probablemente el atentado haya sido realizado por el Estado Islámico, por la organización que se conoce como ISIS en español y en inglés como ISIS, o Daesh en árabe, si no mal recuerdo. Él dice que pueden haber sido ellos los que cometieron el atentado porque es un grupo salafista y que ven como herejes, como takfiri, a todos los chiitas. Sin embargo, el gobierno de Irán, ya incluso el presidente de Irán, acusa al Estado de Israel. Esto no eliminaría que pudo haber sido el ISIS. Que el ISIS es difícil porque teníamos entendido que había sido desarticulado durante el gobierno de Donald Trump cuando también ejecutaron al jefe de ese grupo terrorista. Bueno, Irán dice que puede ser Israel porque incluso consideran que el ISIS es una organización creada por el gobierno israelí y Estados Unidos, eso según la versión de Irán. En el Líbano, el Hezbollah también acusa a Israel de los atentados en Irán y en Beirut. En Iowa, Estados Unidos, hubo una balacera, al menos una persona resultó fallecida por un tiroteo en una secundaria. Iowa, por cierto, estaba recordando, es el estado de la Unión Americana donde en el Congreso, en el Capitolio, a alguien se le ocurrió poner un altar demoníaco. Dice que fueron políticos del Partido Demócrata. Ese altar afortunadamente fue destruido por un ex veterano, por un, vamos a decir, un soldado retirado, un soldado ya no en servicio, que dijo que era necesario destruir eso y que lo hacía, destruía el altar satánico para llamar a la conciencia de los cristianos sobre las políticas anticristianas que está ejecutando su gobierno. En Ucrania, bueno, Ucrania dice lo contrario a Rusia sobre un mismo hecho. Acusan que un ataque con misiles ruso dejó una persona fallecida. Los rusos acusan de lo mismo a los ucranianos. No podemos saber quién está diciendo la verdad por el momento. Y bueno, ante la portada de la revista Proceso, que dice que hay narcoagentes de Estados Unidos perfectamente operando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así que cuando ven un avión probablemente esté traficando algo, según la opinión de lo que ha logrado conseguir Proceso en su investigación, que es un semanario, es una revista de investigación, de periodismo de investigación, más que de reportajes diarios como un periódico, por eso tiene mayor profundidad,
una redacción más copiosa, más abundante. Bueno, pues ante eso López Obrador dice a medios internacionales que él acabó con la intromisión de agencias antinarcotráfico en México. Agencias antinarcotráfico obviamente de Estados Unidos. Y esa noticia no nos es favorable. No nos es favorable porque debemos de recordar que López Obrador está acusado de recibir dinero del narcotráfico. Y que si él dice que está combatiendo a las agencias antinarco en México, pues es para proteger a los grupos criminales de la droga que están consiguiendo un récord en ganancias y en exportación de drogas a los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trataba de que pusiera control a dichas agencias, no que las expulsara. Además que esto no es verdad. No es verdad. De hecho, en este gobierno, no hace mucho, todavía a finales de 2023, se anunció por parte del gobierno de López Obrador que estaba solicitando permiso al Congreso de que entraran agentes militares armados al país, que supuestamente para brindar entrenamiento a soldados mexicanos. No suena coherente. Más bien es que López Obrador es el lacayo, es el principal siervo de los Estados Unidos. Da esta clase de declaraciones de que él le puso un alto a Estados Unidos en México simplemente para convencer a su electorado. Y muchos de sus votantes, lamentablemente, son narcotraficantes. Irán anuncia que inicia acciones legales por el atentado en Kermán, en el cementerio en que murieron más de 84 personas. Estas acciones legales las realiza a través de la Organización de las Naciones Unidas en acusación contra Estados Unidos e Israel por su papel en estos hechos. En México ocurre otro caso de extorsión, ahora en los municipios de Buenavista y Apatzingán, Michoacán, pues se acusa de la colocación de narcoantenas de internet. Los grupos criminales de la droga de la familia michoacana pretenden obligar a los pobladores a contratar servicio de internet a costos excesivos y si no lo contratan, amenazan con matarlos. También se ha anunciado que han destruido algunas de estas narcoantenas de internet, narcoantenas de Wi-Fi, pero pues el caso es que este es solo uno de los muchos casos de extorsión que hay en ese estado, que hay en toda la República Mexicana, que ya vimos en el caso de Texcaltitlán, que exigen tanto que los pobladores prefieren rebelarse contra los narcotraficantes a pesar de poder recibir una ráfaga de disparos del narcotráfico, como muchas personas que han fallecido víctimas de los ataques por resistirse a la extorsión. Les he comunicado también la muerte de vendedores, de dueños de tiendas, de carniceros, de conductores de transporte público. Todas esas personas que fueron asesinadas fue porque en un momento dado se negaron a pagar un aumento en las cuotas de extorsión. Colombia anuncia que se cancelan los Juegos Olímpicos 2027 en Barranquilla, Colombia, debido a que pues, el gobierno no destinó los recursos necesarios para hacer los pagos para los Juegos Olímpicos. Seguramente esto significará un escándalo más para la administración del chavista Gustavo Petro. En Estados Unidos, en video, pues se viraliza video de un hombre que atacó a una juez de un tribunal de Las Vegas, Nevada, en el estado de Nevada. Se trata de la juez Mary Kay, así como los cosméticos, Mary Kay Holtus, y el delincuente se llama Deobra Delon Riden, de 30 años de edad, un hombre de raza negra que pues el video lo más significativo es que cuando le niegan la libertad condicional, brinca como si fuera una especie de chapulín sobre la jueza. Inmediatamente es detenido, pero sí la golpeó, yo digo que sí la agredió. Se desconoce el estado de salud de la juez, pero obviamente que atacar a un juez es una agravante a la condena que ya tenía. En Caborca, Sonora, quedaron atrapados turistas de Puerto Rico. 3 turistas puertorriqueños quedaron atrapados en un tiroteo en Caborca, Sonora. Un enfrentamiento de grupos criminales.
Y es lo mismo que les digo, o sea, un día sí y al otro también hay hechos de violencia que estratégicamente los medios de comunicación comerciales buscan ocultar para no incomodar al gobierno, o si lo mencionan levemente porque están sometidos a mucha censura. No es tampoco mi papel descalificar el gran trabajo que hacen los periodistas de Televisa, de otros medios de comunicación, de los periódicos. Es que hay muchas presiones y ellos son personas muy públicas que también obviamente tienen que protegerse y a veces tienen que moderar mucho su discurso. A veces no queda de otra que moderar el discurso ante muchas presiones, ante muchas amenazas. Yo creo que sin lugar a dudas siguen manteniendo un estándar de buen periodismo también personas como Carlos Loré de Mola o los periodistas de Grupo Imagen, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, pese a las muchas presiones. Ayer les comentaba, y no es mito, ahí está el video, que López Obrador dijo que le ha pedido en reiteradas ocasiones al dueño de Radio Fórmula y al dueño de Imagen Televisión despedir, censurar, acallar a Ciro Gómez Leiva. Y que ellos dicen que pues no lo pueden hacer porque el periodista es respetado e influyente. Así que, pues esas declaraciones nos hacen pensar que el que estuvo detrás del atentado contra Ciro pues fue el mismo presidente. No hay de otra, ¿verdad? O sea, es natural pensar eso tras escuchar semejantes declaraciones que son una locura dichas por un presidente, y que no haya una reacción de escándalo por parte de la población y que no haya una reacción de escándalo y condena por todos los medios, porque realmente es indignante que un presidente esté reconociendo que le exige a los dueños de medios de comunicación acallar e intimidar a un periodista. Y si bien no lo han despedido y no han censurado del todo a Ciro Gómez Leiva, yo creo que sí le han impuesto muchas condiciones que han sido molestas, hasta cierto punto humillantes, como que lo obligaron a que tenga en su programa a un sujeto nefasto, a un corrupto, a un ladrón, a un evasor fiscal, como Epigmenio Ibarra, o que tenga que invitar a personas para que hablen bien de lo que no se ha hecho bien en este gobierno. Esas son presiones del gobierno. Esas son presiones, amenazas, intimidaciones que ocurren de un gobierno ineficiente y corrupto que quiere encallar a un periodista que ha hecho bien su trabajo, ha hecho muy bien su trabajo al documentar lo que se tiene que hacer, los problemas de un país, porque son de interés social, son de interés periodístico. Sobre el caso Epstein, revelan más nombres de los implicados. Una es la presentadora de televisión, que tenía así como un talk show, Oprah Winfrey. Por cierto que esta Oprah ya ha caído mucho en descrédito, ¿no les parece? Ella no es cristiana, ella no es católica. Ella estaba en una secta de un hombre del Brasil, que fue ya detenido y condenado creo que a cientos de años de prisión por abusar sexualmente de niñas. O sea, ya son muchos casos. Embarazarlas y luego creo que obligarlas a abortar. Fue lo que ocurrió con un líder pseudo religioso, un líder de una secta. Oprah Winfrey lo iba a visitar y decía que allí encontraba la paz. Y ahora también aparece en las bitácoras de vuelo de Epstein. Oprah Winfrey además aparece en una sociedad, en un grupo supuestamente filantrópico llamado el Good Club, o el Buen Club, o el Club de la Gente Buena. Pero ¿quién está ahí? Está ahí George Soros. Entonces, muchas cosas, muchas conexiones puedo yo tejer. A ver si luego hacemos un especial sobre eso, un programa en especial. Denle me gusta, compártanlo para ayudarme. Porque son temas realmente que tienden a ser limitados. Son temas que tienden a ser como censurados, reducidos. El caso de Oprah Winfrey es uno fatal, ¿no? Está, diríamos aquí en México, en la jerga popular de México, está quemada por todos lados Oprah Winfrey, pues por todos lados ha estado con abusadores. Luego está el caso de Naomi Campbell, que siempre la conectamos, esta modelo afroamericana o afroeuropea, que siempre la conectamos con el cantante David Bowie, que ya falleció y que era, entre otras cosas,
de inspiración demoníaca, ¿no? Era un cantante de inspiración demoníaca que se caracterizó por el travestismo y también porque tenía algunas canciones que aludían, como Jim Morrison, al abuso sexual infantil. Solo por destacar algo, no sé más de Naomi Campbell, solo sé que conoció a Jeffrey Epstein, que ha negado su relación con Jeffrey Epstein. Todos dicen que nada más lo conocían de vista, que asistieron a alguna de sus fiestas y que nada más, pero pues estos vuelos revelan otras cosas, más cercanía. No ha revelado estos vuelos algo ilícito, pero sí que estuvieron con él. Y sería muy, pero muy raro y muy difícil que no supieran lo que él hacía, pues teniendo negocios con él. Sobre todo porque son personas poderosas que cuando tienen relación con alguien lo mandan inmediatamente a investigar. No es tan fácil. Otros de los nombres que aparecen relacionados con Epstein es Bill Clinton, Donald Trump y ese físico ateo que ya falleció llamado Stephen Hawking. En México, el Congreso de la Ciudad de México abrió un periodo extraordinario para analizar si se ratifica, si vuelve a ser fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy de Morena, quien utilizó su cargo para realizar espionaje en contra de políticos panistas y se considera que ha malversado recursos públicos, pues envió muchas solicitudes, dicen que fue por órdenes de ella, eso está bajo investigación, que por órdenes de ella se le ordenó a empresas como Telcel revelar la ubicación de estos políticos de oposición, lo cual es una clara violación a la privacidad, a los datos personales. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda está amenazada con ser desaparecida por el gobierno de López Obrador. Esto pudo haber sido una portada importante, ¿eh? Que la Comisión Nacional de Búsqueda, que se creó en el año 2017, este día, 4 de enero de 2024, pueda ser eliminada por el gobierno de López Obrador. Este titular es muy importante, que por las carreras pues no pude ponerlo al principio, pero si no, ahora mismo lo destaco hablando un poco más sobre este tema. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un organismo importante que lleva también un registro propio sobre las personas desaparecidas en nuestro país por grupos criminales de la droga. El registro nacional, del cual López Obrador eliminó el 90%. Bueno, ¿por qué digo que puede desaparecer? Que va a ser desmantelada. No quiere decir exactamente que López Obrador haya enviado un decreto en el que diga esta Comisión Nacional de Búsqueda ya no va a existir. ¿Cómo empiezan a destruir una institución? Bueno, a los especialistas que brindaban sus servicios a la comisión, pues ya no se les está renovando el contrato este año 2024. También se les ha quitado todo el material, todos los recursos, sobre todo las computadoras, ya se las quitaron. Esto ocurre después de que López Obrador eliminó el 90% del registro de desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda se creó en el año 2017. Desmintió recientemente a López Obrador sobre que en México solamente habían 12,000 desaparecidos, cifra que salió después de borrar el 90% de las personas que estaban en ese registro. La Comisión Nacional de Búsqueda indicó que en realidad son 92,000 desaparecidos. 92,000. Esta cifra, de todas formas, es menor a la cifra original que nos hablaba de 126,000 desaparecidos. Entonces no queda claro esta situación porque hay estas cifras. Los 92,000 serían denuncias abiertas de personas vivas que siguen buscando a sus familiares y probablemente por eso se puede seguir renovando. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas es bien conocido que nunca ha sido fiable porque no aparecían todas las personas que están desaparecidas en México, no porque tuviera personas de más desaparecidas. Entonces es algo muy importante, esto incluso ha sido motivo de una columna del periodista Ricardo Rafael, que era cercano a López Obrador
era incluso contrario al activista de alto al secuestro Isabel Miranda de Wallace, y sin embargo está alertando que sí hay la intención por parte del gobierno de López Obrador de hacer que deje de funcionar, porque si le quitas los recursos, obviamente que no va a funcionar, la Comisión Nacional de Búsqueda. También ocurrió que la titular de la Comisión Nacional de Víctimas, que se relaciona también con dar atención a las personas que tienen un familiar desaparecido desde hace varios años, pues Carla Quintana ahora es como una perseguida política de López Obrador. Carla Quintana renunció a ese cargo porque el presidente estaba pretendiendo obligarla a eliminar ese registro de 126,000 personas desaparecidas. Yo les digo, un registro de ese tipo no va a tener más personas. No va a tener de más personas. O sea, nunca va a estar sobrado. Porque ya de por sí es muy difícil que una persona gaste varios días de su vida, días que no te pagan, días que podrías dedicar a otra cosa, a ir a una de estas instituciones y pedir que se haga el registro de tu familiar desaparecido. Piden demasiadas cosas, es un proceso lento y tortuoso como para considerar que serían denuncias falsas. O sea, el presidente ha tratado de dar a entender como que ese registro estaba inflado de denuncias falsas, y no es así. Lamentablemente, en nuestro país se han encontrado más de 5,000 fosas clandestinas. Todas esas personas estaban dadas como desaparecidas. Y si no se hacen las pruebas de ADN, los peritajes necesarios para acreditar su identidad porque ya son cadáveres irreconocibles, pues entonces nunca vamos a saber el destino de estas personas. Pero por esas fosas clandestinas, donde hay muchos cadáveres, podemos entender que debe de haber una cifra o un registro, debería de haber un registro muy grande de personas desaparecidas, no menos. O sea, lo que se le criticaba siempre al registro era que tenía menos de los que en realidad están desaparecidos en México, no más. Irán redujo a 84 el número de fallecidos por atentado bomba en un cementerio. En Ciudad de México atacan lamentablemente una funeraria, disparan contra la funeraria, dejan un muerto y varios heridos. En Japón se registró un ataque con cuchillo en el metro de Japón, esto deja 4 heridos. En México siguen desaparecidos 4 polleros en Toluca, 16 campesinos en Texcaltitlán extorsionados por la familia michoacana, 12 desaparecidos en Tasco Guerrero que no se sabe dónde están, 5 desaparecidos o secuestrados en Zacatecas y un hombre que fue levantado al interior de una iglesia en Tecomán. En el mundo, la cadena de atentados que ha sufrido esta semana los grupos islámicos de diversas corrientes, pero al final y cuentas todos seguidores de Mahoma. Fue el primero el ataque con drones en Beirut, capital del Líbano, luego 84 muertos en un ataque, 2 ataques bomba en un cementerio de Irán y 3 una balacera. Este día balacearon a un imán, a un clérigo musulmán, en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de estos hechos son relacionados, las autoridades de estos países acusan que fueron realizados por agentes del Estado de Israel. Y suena coherente porque pues con ellos es con quien tienen el mayor de sus conflictos, ¿no? En Estados Unidos, el FBI dice que la amenaza de bomba contra los Capitolios eran falsas. También en Estados Unidos demandan al Departamento de Justicia de Texas por la ley anti-inmigración ilegal. En Gaza muere palestino en un ataque a Tamun, un ataque israelí. En Estados Unidos fue ejecutado un imán. En la Ciudad de México hallan cadáver de un hombre en un río de aguas negras, esto en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Morena. En México, familiares de 10 detenidos por balacera en Iztacalco en que hirieron a una niña de 1 año y a su abuela, se manifiestan y niegan que sus familiares sean extorsionadores, aseguran que los delincuentes reales están en libertad y exigen que sean detenidos.
También aquí en México hallan el cadáver de un hombre en un río de aguas negras, pero esto en el Estado de México, entre los límites de los municipios de Cuautitlán de Romero y Tepotzotlán. La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez 2024, dice que transitar por las carreteras de México es actualmente jugarte la vida. Denunció esto por el secuestro de migrantes, por la extorsión a transportistas y por los constantes asaltos a pasajeros. Urgió que es necesario un cambio, que las políticas del gobierno de López Obrador han sido un fracaso en brindar seguridad en las carreteras. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por acompañarme. Vamos a tener que hacer un pequeño programa, un bloque más pequeño, porque hay muchas noticias que se están quedando en el tintero. O a ver cuántas son. A ver. Son 7. A lo mejor sí podemos terminarlo de una vez. El gobierno de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, que es el presidente más joven que tiene ese país, realizará 11 preguntas en una consulta pública, en un referéndum, sobre cómo se debe tratar la delincuencia organizada. Ecuador es otro de esos países de Sudamérica donde lamentablemente opera el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Si ustedes recuerdan, hubo el caso de un candidato antinarco que fue asesinado y los primeros en ser señalados fueron precisamente los grupos criminales de la droga mexicanos, que con anterioridad no se hizo mucho eco de esa noticia en México, pero ocurrió y nos corresponde que los grupos narcotraficantes atacaron una cadena de televisión de Ecuador. Se acusó entonces a los narcotraficantes mexicanos de matar al candidato antinarco Villavicencio. Después quedó Daniel Noboa y junto con otras fuerzas políticas, porque ya es una situación de seguridad nacional que incluso ha atraído la atención de Estados Unidos, pues van a implementarse una serie de políticas duras, así como las que adoptó Nayib Bukele en El Salvador, contra el narcotráfico. Es muy necesario porque el narcotráfico ya llegó a niveles de terrorismo en el caso de Ecuador. Y ya se sabe que el cártel de Sinaloa tiene presencia en cientos de países y que genera millones de dólares. Es terrorismo internacional, pero el dictador López Obrador, que vuelvo a repetir, hay declaraciones de que ha recibido dinero de ellos, se niega a reconocer que es terrorismo. Se niega a reconocer que el hecho de que el fentanilo mate más personas que una bomba atómica convierte a estos grupos criminales en enemigos públicos. En otros países sí se están tomando acciones, en otros países, no en México, pero en otros países sí se está cambiando. Y por ejemplo está Argentina. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, está enfrentando las resistencias de mafias sindicalistas como la Confederación del Trabajo Argentino. Esta organización se amparó contra las reformas laborales del gobierno de Javier Milei, quien anunció que apelará esta suspensión que le concedió un tribunal a esta organización como un amparo. Vamos con otra nota. Tribunal pues reveló las identidades de muchos de los clientes. Habíamos dicho 155, pero ahora resulta ser que son más de 180 los nombres de personas relacionadas con Jeffrey Epstein. Y digo, son muchas personas y ojalá que algún día se investigara a fondo a estas personalidades. Algunas creo que ya no viven. En Estados Unidos, Donald Trump pide a la Corte Suprema que anule el fallo en el estado de Colorado que le impide o le impediría presentarse a las elecciones 2024. El periódico Epoch Times publica que las aceites vegetales son tóxicas, que hoy representan el 20% del ingreso de calorías en los cuerpos de las personas y que éstas están relacionadas con casos de hipertensión, cáncer, entre otras dificultades. Pero se nos ha tratado de proponer que todas las aceites de semillas son muy saludables y buenas para el corazón y ahora resulta ser que no.
volvemos a lo mismo, ¿no? Los excesos es lo que convierte algo aparentemente sano en algo perjudicial. En Europa presentan una demanda de 24 páginas, nota igualmente muy importante, ante el Tribunal de La Haya y acusan por crímenes contra la humanidad, así como varios escándalos de corrupción, al dueño de Microsoft, al dueño de Pfizer, a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la directora de la EMA, que es una organización que autoriza medicamentos en Europa, y acusan que pusieron con sus acciones en riesgo la vida de 451 millones de personas. Es una demanda muy importante, pero a ver si procede, ¿no? Porque hemos visto muchos procesos que después terminan en nada. También se afirma que Donald Trump, cuando era empresario, no político, en 2007 tuvo un desacuerdo con Jeffrey Epstein y le negó la entrada a su casa, a su mansión en Mar-a-Lago, Florida. Un tema importante, pero que me pregunto por qué no se mencionó antes. Y bueno, pues estas son algunas de las notas que he destacado el día de hoy. También que hubo un incendio en el Hotel Emporio de Acapulco, en Acapulco, Guerrero. Se desconoce las causas, fue en los últimos pisos de este edificio. Se dice que estaba completamente deshabitado, pero no deja de ser interesante que haya incendios en un hotel que se suponía deshabitado. Los gobiernos, como siempre, dicen que todo está bien, nunca van a decir que las cosas están mal, ni nunca van a comunicar algo que pudiera perjudicar la imagen de seguridad que ya de por sí está muy deteriorada, pues no hace mucho, en Acapulco mataron a un político de Morena que antes estaba en el PRI y que aspiraba a ser alcalde de Acapulco. Por el partido PRI se pasó luego a Morena y aspiraba a ser senador o diputado de la República y lo ejecutaron en un restaurante en Acapulco, Guerrero. Señal distintivo de la inseguridad que reina en los estados y municipios gobernados por Morena, siendo que Acapulco lamentablemente es una de las principales ciudades turísticas del narco en México. Pues bien, ahora sí concluimos con todas las notas. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.